Hace varios años, Chile ha mantenido altos índices de temor en la percepción de las personas, tanto temor como percepción de inseguridad. Y además, desde hace muchos años también, que los chilenos y chilenas dicen que la primera prioridad del gobierno, de las autoridades, debe ser la seguridad ciudadana. Tenemos además en los medios constantemente delitos graves, cada vez más impactantes quizá, homicidios, muchos de ellos cometidos con armas de fuego. Y por eso la última encuesta nacional de seguridad ciudadana, la ENUS, como se conoce por su sigla, dice que cerca del 87% de las personas, si no me equivoco en el número, tiene niveles altos de temor. Sin embargo, hasta hace poco, y en los 2000, Chile era el país más seguro de la región en América Latina, y además, en el fondo, se solía decir que nuestro temor estaba muy disparado por sobre lo que es la victimización. Hoy en día tenemos en los medios, en los matinales, en todas partes, permanentemente la discusión respecto a la delincuencia, respecto de cómo llevar y cómo sacar adelante a Chile en esta crisis de delincuencia. Y esto va permeando las políticas, va permeando las campañas, va permeando lo que dicen las autoridades. Así que soy Francisca Bert. Soy Alejandra Ahumada y juntas hacemos El Sitio del Suceso, el podcast donde te entregamos información clara, explicada en forma sencilla, para que te vayas formando tu propia opinión un capítulo a la vez. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de este tema súper interesante sobre medios de comunicación y delincuencia. Los medios naturalmente forman parte muy importante de nuestra información sobre el delito y sobre todo el fenómeno, cómo evoluciona la criminalidad en Chile. Pero veamos algunas cifras. La última ENUS muestra que a nivel nacional la primera fuente de información sobre delincuencia son los programas de noticias con un 46,9%, seguido por las redes sociales con un 29,4%. Hay un estudio del Consejo Nacional de Televisión que se llama Temas y Actores en Noticieros Centrales de la Televisión Abierta, el periodo septiembre-octubre 2023, que señala que los noticiarios de la televisión abierta, el principal tema que ocupa el tiempo es el tema de la delincuencia, con un 21,3% del tiempo, independiente de otros hechos de relevancia nacional o internacional que puedan estar ocurriendo simultáneamente. El tema político, por ejemplo, ocupa un 8,8%, pero de ese 2/3 lo ocupa los temas de corrupción. Por tanto, reenvía el delito nuevamente. Ahora, con todo, no tenemos evidencia actualizada que nos permita afirmar una relación directa entre medios de comunicación y temor al delito, por ejemplo. Hay algunos estudios un poco más antiguos, como el de Sherman y Echegaray de 2012, que indican que si bien una alta programación en delincuencia incide en el temor, no es tan determinante como otras cosas, como por ejemplo haber sido victimizado en los últimos 12 meses, ser mujer, ser adulto mayor y por sobre todo la sensación de seguridad en el entorno. Para hablar de este tema hoy día hemos invitado a Paola Belín. Paola es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, compañera mía de con estudios de periodismo. Clasifiquemos. Conflicto de interés. Un conflicto de interés total. Con estudios de periodismo, además en la misma universidad, vasta experiencia en medios de comunicación, en CNN, hoy en día en Infinita. Y durante el año pasado también Paola cursó el programa de alta dirección de empresas impartido por el S Business School de la Universidad de Los Andes. Sí, el antepasado. Antepasado. Y también hoy en día eres conductora del programa Lo que queda del día. No, Lo que faltaba. Lo que faltaba, eso, en cada tarde en Infinita, de la cual yo soy fiel auditora. Bienvenida, Pao. Gracias por acompañarnos en el Ciclo del Suceso. Muchas gracias por la invitación, Francisco, Alejandro. Un placer estar con ustedes, además en esta preciosa oficina. Precioso lugar. Sí. Oye, Paula, bueno, gracias por estar en el Sitio del Suceso. Y primero una pregunta más personal. ¿Por qué tú tomas este camino profesional como poco ortodoxo, digamos, de ser abogada y estar en medios de comunicación? Mira, tendríamos que hacer como un podcast aparte, por capítulos, porque ha sido una vuelta un poco larga. No sé. Claro, ha sido una serie un poco larga, pero digamos que yo, bueno, a una cierta edad decidí hacer este cambio y tuve suerte de poder hacerlo. Y en realidad como que las leyes quedaron
por un buen tiempo en el congelador, a pesar de que a poco andar en el trabajo como periodístico, y lo digo entre comillas porque yo no tengo el título de periodista, entonces siempre me cuido de no arrogarme ese diploma, pero en el trabajo periodístico el tema legal está pero sumamente presente. Yo, claro, para ustedes que lo han estudiado, pero yo cuando recién entré a la tele no era tan obvio para mí, y claro, en lo que hablamos de política, todo lo que pasa en política tiene que ver con derecho público, derecho administrativo, lo que pasa en el Congreso, los poderes, bueno, en fin. Después, bueno, cuando se habla de delito, a pesar de que yo he estado en general en medios que no cubren crónica roja, pero cualquier tipo de delito, más allá de la crónica roja, tiene que ver, por supuesto, con leyes. Y la vida comunidad en general tiene que ver con el ordenamiento jurídico, finalmente. Entonces, era como una ventaja, creo yo, bien grande. Además, me pasaba cierto al principio que muchos de los entrevistados te hablan difícil y te vienen a hablar como con conceptos difíciles y es como, oiga, no me impresiona, no me asusta. Me entiendo. Su abogadez, ¿no? Así que un poco eso. Y bueno, me gustan las comunicaciones, yo creo que eso es algo natural que me gustó desde siempre. Y afortunadamente puedo dedicarme a eso ya de manera más profesional hace como 12 o 13 años. Y en este tiempo, en estos 12, 13 años, ¿cómo has visto evolucionar el tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia en los medios de comunicación desde las veredas comunicacionales hasta? Yo que las sigo a las dos y las conozco, sé que son sumamente estudiosas y además sé que en el derecho penal, mucho más que la intuición, lo que vale es la evidencia, ¿no? Y ojalá eso lo entendieran más algunos de nuestros auditores y sobre todo los que deciden de política pública, ¿no es cierto? Claro, los tomadores de decisiones. Pero, y por eso que soy un poco tímida al pretender hablar, porque no manejo estudios, no he hecho yo estudios. Yo te puedo hablar como una ciudadana quizás en primera línea de las comunicaciones. Y bueno, la respuesta es bien evidente. Yo creo que la cantidad de tiempo que se están comiendo, no solamente los programas de noticias, los programas de actualidad, los matinales, que yo creo que son un género en sí mismo, ¿no? Y que tiene mucha importancia, es cosa de ver cómo se pasean los candidatos en los matinales permanentemente para entender lo importante que son en el seteo de la agenda y en la comunicación con la ciudadanía. Entonces, es impresionante ver cómo estamos todo el día en eso. Yo, como te digo, en CNN no había cobertura de crónica roja, salvo casos muy, muy excepcionales. Me acuerdo, por ejemplo, de uno en Lolol, que probablemente recuerdas, de una mujer que fue decapitada. Sí, claro. Ese fue un caso de una conmoción pública y que lo hablamos en CNN, a pesar de, como te digo, la decisión editorial no se cubría crónica roja, al menos en mi época. Y en la Radio Infinita tampoco somos una radio policial, digamos, cubrimos ampliamente temas y no tenemos una predilección, por así decirlo, pero uno se pasea por las noticias, uno se pasea por doquier. Bueno, efectivamente Chile y Santiago en particular, que es la realidad que yo conozco más de cerca, está mucho más peligroso. Y dije eso y al tiro pensé en mi querida Antofagasta, por ejemplo, que es otra ciudad también que conozco de cerca, bien está mucho más peligrosa y es imposible soslayar. Ahora, como decía la Ale, sería interesante, más allá de las intuiciones, de poder contar con evidencia que vincule, claro, de manera causal, pero no puede ser inocuo. Yo en eso me atrevo a creerle a la intuición. No puede ser inocuo que estemos tan, digamos, sometidos a estar viendo balaceras, porque además las estamos viendo, a diferencia de lo que ocurría antes. Claro, hoy día es tiempo real, o sea... Y son imágenes de tiempo del delito mismo, ya claro, no son recreaciones como eran hasta hace algún tiempo, no son relatos meramente, testimonios, sino que es la cámara de algún transeúnte o la cámara de seguridad municipal. Exacto, y esa imagen repetida y repetida y repetida en un loop infinito no puede ser inocua. Insisto, no quiero poner la intuición como digamos... como evidencia. Claro, como evidencia, pero... Paula, oye, como vimos del estudio del Consejo Nacional de Televisión, hay naturalmente una alta cobertura del delito y en otros programas, como tú decías también. ¿Tú a qué atribuyes esta decisión que han ido tomando los medios por cubrir cada vez más? ¿Es el temor lo que alimenta el medio lo que alimenta el temor? Yo creo que no tiene mucho sentido preguntarse si viene antes el huevo o la gallina en esto. Creo que hay una especie de loop que va retroalimentándose. Ahora, ¿por qué el interés de los medios? Yo me lo he preguntado incluso, de nuevo,
no desde la evidencia, sino que desde la curiosidad como científica, poniéndome a mí como sujeto. Yo, por ejemplo, soy una consumidora, lo digo con un poco de vergüenza, pero sé que muchas me van a, sobre todo mujeres, me deberían decir, yo también, de crimen verdadero, ¿cómo se llama ese género? True crime. Ya. Género true crime. He sido consumidora siempre y bueno, ahora es muy fácil consumir Sí, porque hay ahora canales hay especializados, hay, Sí. o sea, está lleno. Y alguna vez me lo pregunté, ¿por qué nos gusta tanto el crimen verdadero? Y recuerdo haber leído un par de papers, así, y no sé si eran tan papers, eran más bien como artículos de medios internacionales con alto peso, que decían que, bueno, que el homicidio, el robo, la violación son parte de nuestro ecosistema desde que nos juntamos en sociedad, Sí, o sea, son atávicos, y que la curiosidad de tratar de entender el por qué, el cómo, el qué, es súper natural y es un rasgo evolutivo en el fondo, porque en la medida en que yo puedo adelantarme o puedo entender, me puedo proteger mejor. Claro. Después descubrí en estas lecturas que las mujeres también somos más consumidoras de true crime que los hombres, Sí. lo que se condice probablemente con el hecho de que nosotros somos más bien víctimas, y también se condice con lo que tú decías como factor Sí, claro, de- como factor de temor. temor, digamos. Las mujeres hemos sido históricamente, atávicamente, más víctimas de delitos que los hombres. por Y con una razones- sensibilidad quizá mayor, porque las mujeres tradicionalmente han sido más víctimas, además, dentro de sus casas. También, O sea, también, más vulnerable. claro. En ese sentido, y con esto de que conversábamos recién de lo inmediato, ¿verdad? De que uno toma el teléfono y ve la escena ahí. ¿Qué rol crees que han pasado a jugar las redes sociales? Noticias verdaderas o falsas que se difunden en las redes sociales en este cambio que ha tenido todo el tema de la centralidad del medio de comunicación y delincuencia. Yo soy súper crítica y crecientemente crítica a las redes sociales. Consumo redes sociales, las uso para comunicarme, cada vez menos. Estoy pensando en Twitter, que es una red Claro. social de la que yo fui tempranamente usuaria y me he ido como retirando por razones obvias, ¿no? De salud mental, yo creo que, pero uso otras redes sociales, veo permanentemente redes sociales y sin embargo soy súper crítica. Creo que las redes sociales han hecho un desfavor enorme a nuestra vida en comunidad, tanto política, y si la seguridad no es sino otro ámbito de la vida en la polis, ¿no? En ese Claro. sentido es un tema altamente político. Creo que es nefasto porque la red social por definición es la cuña, el titular, y hay temas, aunque no sea tan fácil de comprender, que no dan para un titular y una cuña, ¿no? Claro. Y nos hemos ido acostumbrando a que todo se puede contener en 140 caracteres, o a que todo se puede contener en un despacho flash en la tele, o en una entrevista de 5 minutos en la radio o en la tele. Eso no es así, las redes sociales para eso son Y pareciera ser, a mí me parece de repente que a veces los tweets o las publicaciones en las redes sociales al final se terminan transformando en una noticia en sí misma, Por supuesto. replicada, y ahí hay una suerte de retroalimentación. No sé si te parece que una retroalimentación y con todo lo que significa la publicación de una red social que alimenta a los medios más formales y viceversa. Mira, Ale, es tan cierto lo que dices, y yo como fui invitada hace una semana, contémosle a la gente, entonces he estado más pendiente para no sonar tan ignorante aquí. Entonces, en la semana pasada hubo un caso, creo que fue la semana pasada, o como fue corta puede haber sido la antepasada, a propósito de una entrevista que dio Chicali. Él es dueño de un restaurante que todos conocen, y la cuña o el titular de esa entrevista era como, no lo tengo en la cabeza, pero era como que daba la sensación o daba a entender que iba a tener que cerrar el local de Providencia porque después del estallido y la inseguridad o no sé qué. Pero si tú leías la entrevista, o sea, yo apuntaba a lo contrario, a que van a seguir discutiendo, que está todo tan bien, que incluso el precioso local de Las Tarrias sobrevivió a lo que fue como el centro de la zona cero del estallido. Y era una entrevista como de un sesgo más bien optimista, más bien echado para adelante. Sin embargo, estamos mejor, y sin embargo el titular fue eso. Y como la gente se queda con el titular en una sociedad en que todos tenemos poco tiempo, en que la cantidad de ofertas es infinita y por lo tanto nuestro scope de atención es de un par de segundos, se formó una polémica en las redes sociales como, que se queja este señor y que Claro. y agarró, como dices tú, el titular, que además, a mi juicio, era un titular bien poco neutro. No sé si existe un titular neutro, que me parecía de frente tendencioso. Agarró vida por sí mismo. Y era como, oye, lean la entrevista. Claro. Vayan a la Claro, y qué difícil es salir de ahí. O sea, imposible. imposible.
O Es sea, imposible, si una vez que tú rompiste la almohada y disparaste las plumas, ya está, anda a guardar las plumas. Exactamente. No. Nosotros acá en el ciclo del suceso lo que queremos es entregar información, información que ojalá, y siempre lo decimos con la Ale, que el que escuche o nos vea se vaya con una idea. Si ya logramos haya aprendido una cosa, haya aprendido una cosa o haya resuelto una duda, estamos contentos. ¿Tú crees que hay espacio para esto en los medios de comunicación? ¿O realmente siempre va a ser un tema más de nicho? Porque no importa lo que dijo Chicali finalmente, importa el titular y lo que quedó. Mira, en eso yo soy una optimista empedernida, creo no serlo en el ámbito como más general, pero yo, quizás porque yo estoy enamorada del estudio, y a mí me gusta mucho estudiar, y me parece fascinante saber, uno tiende a proyectar desde lo que uno conoce, ¿no? Yo sí creo que hay espacio. Ahora, definamos lo que son medios de comunicación, Claro. ¿no? Porque este podcast es un medio de comunicación y hoy en día esa es la gracia, ¿no? Ustedes son de mi generación, así que van a poder entenderme. Cuando yo les cuento exacto, yo era una fanática de Teleduc. somos súper Teleduc, jóvenes. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, yo cuando niña soñaba con hacer un programa como Teleduc, porque me gustaba el show, me gustaba la tele, me gustaba la pedagogía, le hacía clases a mis compañeras, hacía clases de 1 a 1, y me parecía fascinante. Y claro, sueño con eso, y en la televisión actual Es prehistoria. o sea, peor que eso, Sí. es paleontología, ¿no? Pero yo sí creo que hay espacio, ahora, las cabezas, digamos, de nuestros auditores, nosotros mismos, en tantos auditores, tenemos un comportamiento tan distinto del que tenían los alumnos de nuestra época, que es casi la educación normal. Entonces, hay que ponerle más ritmo, hay que ponerle más juego, probablemente hay que ponerle más onda, pero yo sí creo que, además que creo que es fundamental, y creo que es lo único que nos va a salvar. Finalmente, si pretendemos seguir conviviendo, vamos a seguir viviendo en sociedad, que creo que es la única manera de vivir, bueno, más vale que nos entendamos, que vayamos retomando algunos consensos que parecen, que quizás a nosotras cuando más jóvenes nos parecían obvios y hoy día no parecen tan obvios, y creo que es fundamental, así que la pega que hacen ustedes yo la encuentro encomiable, maravillosa, recomendable. Oye, Paula, otra cosa que hablábamos al principio, que la Fran mencionaba, es esta reflexión sobre que finalmente quizás la cobertura, muchas veces vemos que la actividad legislativa, las prioridades políticas se mueven al ritmo un poco de lo que te van presentando los medios de comunicación, la última noticia, y estas a su vez también de cierta manera de las redes sociales. ¿Cómo ves tú esa relación entre agenda política y medios de comunicación? O sea, una relación, un contubernio completo y total, ¿no? Ahora, yo diría que los medios de comunicación son más bien intermediarios, y lo que en realidad manda es el ciclo electoral. Los medios en tanto te permiten como mantener tu campaña por más tiempo, por así decirlo, ¿no? Hoy día no estamos en campaña parlamentaria, ¿verdad? Estamos a puertas por la fecha de una municipal, ¿verdad? Que faltan 2 meses para que eso ocurra, y sin embargo las agendas permanentemente de los matinales es el diputado o el senador hablando de temas de seguridad u otros temas que son legislativos, insisto, no estando ellos en campaña, pero al final cuando uno quiere ser reelegido la campaña es más o menos permanente, ¿no? Y si hay un espacio como la tele, o como las redes sociales, como los matinales, entonces yo creo que responden a ese ciclo más que netamente al ciclo noticioso. Ahora las noticias obviamente quieren vender, y los medios, en este mundo además en que los medios sobreviven con dificultad. Bueno, la venta es un imperativo de subsistencia. Claro. Y como imperativo de subsistencia vamos a ir a lo que les gusta a la gente, y a la gente le gusta la violencia y la calamidad, y eso yo creo que es con natural, no quiero ponerme freudiana, no es mi área de expertise, pero la violencia es una pulsión natural, primaria, primigenia, primitiva en todos nosotros. En los procesos de socialización, bueno, la morigeran, ¿no es cierto?, la controlan, pero siempre nos fascinamos por la violencia y la calamidad, y es como un poco, si te lo pongo en un ejemplo, es como hay un accidente de tren o hay un accidente de auto, ay, no mire. Y le decimos a los niños que no miren porque lo natural es mirar. Claro, sí. Entonces tenemos una cierta fascinación. ¿Cómo no entonces comprender que los medios de comunicación que quieren subsistir por muy buenas razones, que quieren pagar sueldo, bueno, van a estar recurriendo a aquello que ven? Y en ese sentido, ya para ir cerrando, en las líneas editoriales y en los medios que te han tocado trabajar,
¿Cómo convive esta autonomía, la necesidad de informar, la libertad de expresión, ¿verdad? Con la línea editorial y con cierta responsabilidad social que a lo mejor tienen que tener. Es un juego de día a día, es un marco que se establece, que puede ser personal. Por ejemplo, en tu caso, ¿has podido alguna vez decir, mira, yo en realidad de esto no hablo, no informo? Sí, mira, o más que no informo, pero nosotros tomamos decisiones editoriales, pequeñas decisiones, no quiero dármelas de, yo no marco la línea editorial del medio en que trabajo ni de lejos, pero uno toma micro decisiones, digamos, día a día. Y te voy a poner un ejemplo de la semana pasada. Resulta que hay una influencer chilena que tiene muchos seguidores, que es una mujer que yo entiendo que fue trabajadora sexual o algo similar. Hoy en día es una influencer que entiendo tiene otros medios de subsistencia, además con 1 millón de seguidores, y debe tener marcas que la auspician. Yo no la sigo y no soy muy consumidora de estas páginas de farándula ya, porque me quedé en la farándula de los años 90 y ahí quedé nomás. Y resulta que me entero, porque uno de los espacios de la radio de la semana pasada, que es el cierre y que trata sobre qué se está hablando en las redes sociales, llegó a contar, un compañero a quien quiero y respeto mucho, Matías de la Maza, llegó a contar sobre una especie de suicidio puesto en escena, o un intento de suicidio, o una pantomima de intento de suicidio que hizo esta influencer, que es como que no es primera vez que hace, por lo que entendí, y que dijo, no, estoy así, recuérdenme así, se tomó unas pastillas, en vivo, todo esto en vivo, y a mí me pareció, entonces, por supuesto que Matías lo fue a contar con la misma cara de espanto que pongo yo, y nos dedicamos básicamente a editorializar sobre la frivolidad, sobre lo impresentable, que es que las marcas, yo no sé qué marcas la auspician, pero haciendo como un llamado, no quién soy yo para hacer un llamado, pero como este es el tipo de cosas que no ¿Dónde llega el podemos, espectáculo? o sea, tenemos problemas de salud mental en nuestros adolescentes y niños, récord en América. Tenemos cifras de consumo problemático de sustancias, récord. Tenemos cifras de automedicación que no tienen parangón en nuestro barrio. Y vamos a estar mostrando esto. Bueno, yo de paso además di el número que tiene el Ministerio de Salud para estos efectos, cosa que tratamos siempre de hacer cuando hablamos de alguna noticia relativa al suicidio. Es algo que yo he instaurado, porque a mí me parece, y trato de no olvidarme, y sé que muchos compañeros míos hacen lo mismo. Ahora, no hablar, me cuesta encontrar un tema del que no hayamos querido hablar, salvo por encontrar que a veces se hace noticia de cosas que son una chimuchina absurda, o porque son parte de la vida privada y que no le empecen a nadie. Pero en general no encuentro un ejemplo rápido de algo de lo que no hayamos querido hablar. Sí, vamos a enfocarlo de una determinada manera. Exactamente. Claro. Protegiendo siempre a los niños, protegiendo el horario en que estamos trabajando, horarios de protección al menor, digamos, que a veces uno lo dice en broma, pero por supuesto sí, que tenemos, es una obligación. tratando, bueno, la ecuanimidad, yo no hablo de imparcialidad porque es una aspiración a la que pueden, de nuevo, aspirar, valga la redundancia, las cosas, no las personas. Nosotros tenemos todos puntos de vista, pero siendo serio y tratando de hacer el ejercicio, ¿no?, ficcional, de ponerse del otro lado de la noticia y entender, Y ¿no? de enmarcar, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener este cruce entre los medios de comunicación y la vida privada de las personas, que por ejemplo todo lo que hemos discutido, el caso del senador Macaya, ¿verdad? Que no es O de su caso, Isabel Amor. o de Isabel Amor, y además que en el caso del senador Macaya ni siquiera es su caso, es el caso de su padre, pero en el caso de Isabel Amor es lo mismo. Entonces es muy difícil abstenerse en el análisis, creo yo, de considerar también esos factores familiares que afectan a figuras públicas. Obvio, pero a veces se hace noticia de cosas ya más faranduleras que no vienen Que no vienen al caso. O sea, que no son parte de lo que conversamos en Infinita, y en realidad no es parte ni siquiera de lo que nos interesa como en comerciales. Exacto, claro. No. Tenemos una tradición. Sí, nosotros siempre, cuando tratamos un tema en cada capítulo, especialmente cuando nos gusta esto hacerlo con nuestros invitados, que los invitamos a dar una recomendación pertinente al tema. Puede ser un libro, una serie, un proyecto, lo que tú te gustaría invitar a conocer. Esta es un caso, es una serie que tiene 4 capítulos en Netflix, que deben durar como 40 minutos cada uno, y es true crime, pero esto no tiene recreaciones previamente, hay algunas como
pseudo recreaciones como monos animados y con unas maquetas, pero en realidad es un documental. Ahora, es un documental que, como hemos dicho, tiene un punto de vista. Yo después estuve leyendo porque me pareció brutal el caso, ya les voy a contar cuál es, y estuve leyendo harto y hay, por supuesto, detractores del enfoque de este documental, pero lo que permite entender esto que se llama como el caso Outreau, que es el lugar donde fue, que se escribe, creo, Outreau, la pesadilla francesa, ese es el título de Netflix. Y es un caso de pederastia donde 12 niños fueron considerados víctimas de una red conformada por 17 adultos, 13 o 12 de los cuales fueron exonerados después de 3 años en prisión preventiva, un suicidio entre medio de uno de los inocentes, acusaciones de no solamente de pederastia, como si no fuera suficiente, de asesinato. Y ahí está el cuerpo, pero el cuerpo nunca apareció. Pero de lo que da cuenta o de lo que permite entender esto es que no hay que quedarse con el titular. No. Porque, bueno, es un desastre judicial, la investigación fue muy mal llevada, el juicio en sí mismo, el maltrato a las víctimas. Yo pensaba en nuestra Patricia Muñoz, que tanto énfasis le puso a la entrevista, video. Bueno, aquí... Gran tema que se lo puso. Bueno, aquí los franceses no se enteraron de que eso era una posibilidad y la verdad es que uno de los niños se hizo pipí durante el interrogatorio, durante el juicio, porque la examinación cruzada, no, una cosa feroz, pero cómo en realidad quedarse con que la realidad es mucho más compleja de lo que parece, que en realidad uno sobre casi todo ve la punta del iceberg y que para hablar en serio temas que realmente importan uno no puede quedarse con la superficie. Y nosotros, de Sitio del Suceso, recomendamos una película que por lo menos a mí me encanta porque me gusta mucho Mark Ruffalo y la Rachel Adams también, que es Spotlight, en primera plana, es una película vieja, antigua, pero que ahí muestra la otra cara de la medalla, creo yo, por eso me gustaría recomendarla, que es cuando los medios de comunicación hacen una labor investigativa que destapan cosas que ciertos grupos de poder quieren mantener bajo la alfombra, así que la recomiendo. Suena conocido. Sí, es genial, es un caso real. Yo como que la vi, pero no me acuerdo, así que vamos a revisitarla. Sí, revisítala. El medio era el Boston Globe y que destapa esta red de abuso sexual de Parque Los Curas en Estados Unidos. Es genial. Porque además yo me acuerdo por el caso, no por la película, que esto fue una reacción en cadena y a partir de lo que ocurrió en Boston cayó el arzobispo, fue como... De hecho, tan importante fue que ellos se ganaron el premio Pulitzer en el año 2003, pero no como medio de comunicación, sino como servicio público. Mira. Así que es muy buena. Y bueno finalmente... Bueno, junto con agradecerte haber venido, Paola, estuvo súper entretenido. Los queremos a todos invitar a seguirnos en las redes sociales que están apareciendo por acá y escribirnos cualquier duda a nuestro correo electrónico porque ahí nosotros vamos a tratar de responderle lo más claramente que podamos y aclarar cualquier cosa que no hayamos cubierto en esta conversación. Yo tengo tantas ideas. Una, por ejemplo, es una cosa típica que uno escucha en los matinales. ¿Y qué pasa con mis derechos humanos como víctima? Buen tema. Que, claro, si no se trata de que no nos importen sus derechos humanos, pero cuando hablamos de derechos humanos hablamos de otra cosa, en general. Y otro, la presunción de inocencia, que es algo que... Tremendo. De eso vamos a hablar también. También es fundamental. También tenemos temas sobre eso, así que... Que se suscriban en el podcast y que nos den me gusta para que así también logremos estar primero. Y nos recomienden. Eso, está bien. Muchas gracias.